Bienvenidos al video número 9 del curso de Sibelius. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver sobre la edición de texto en Sibelius, función muy importante a la hora de ingresar letras. Bueno, por ejemplo, ingresamos aquí en letra y por ejemplo veamos lo que es un bloque de letra. Se nos habilita este cuadro de diálogo donde podemos ingresar una letra que podemos editar para colocarla en alguna parte de nuestra hoja. Lo podemos editar, achicar, agrandar. Sirve, por ejemplo, para agregar la letra de una canción, estrofas, estribillos, etc. Bien, borramos este ejemplo. Seleccionamos una nota, venimos aquí a letra y seleccionamos letra por encima del pentagrama. Con esto podemos ingresar letra en cada una de las notas de nuestra melodía, ¿sí? Vamos ingresando la letra y con la barra espaciadora vamos saltando a cada una de las melodías, de las notas, mejor dicho. Por ejemplo, aquí completamos letra sobre melodía. Bien, borramos para ver otro ejemplo. Ingresamos a letra nuevamente. Letra de verso 1, por ejemplo, el verso 1 de alguna canción. Se nos habilita este cursor por debajo de la melodía. Y también podemos ingresar letra de verso 1. Bien, seguimos explorando las herramientas de edición de texto. Borramos el ejemplo anterior. Vamos a ver una función muy interesante, muy útil, que es la de agregar letra desde un archivo de texto que ya tengamos precargado, ¿no? Por ejemplo, le damos a explorar, buscamos alguna letra que tengamos en algún archivo de texto que hayamos editado en algún programa de texto y como podemos ver se nos agrega la letra automáticamente. Se acomoda a nuestra melodía la letra que acabamos de exportar desde algún archivo de texto que hayamos hecho con algún programa. Por ejemplo, puede ser Word o algún bloc de notas. Exploramos, buscamos la letra y la insertamos aquí en nuestra melodía, lo cual se hace automáticamente, se adapta a nuestra melodía, ¿sí? Es algo muy interesante, muy útil, que nos va a ahorrar muchísimo tiempo de edición. Bien, ahora vamos a ver un atajo de teclado para la edición de letras. Por ejemplo, presionamos Control. Primero seleccionamos la nota, hacemos Control más L y ya podemos empezar a ingresar letra de una canción. Control más L. También podemos separar sílabas con el guión, ¿sí? Por ejemplo, como estamos viendo. Entonces, ingresar letra con Control más L, separar sílabas con el guión. También podemos cambiar la fuente de nuestros títulos, como podemos ver en pantalla. Podemos cambiar la fuente del compositor, del letrista, de todo lo que tenga texto podemos manipular la fuente, ¿sí? El tamaño también, por ejemplo. Podemos ponerlo en negrita. Similar a muchas funciones que tienen todos los procesadores de texto, pero las tenemos aquí disponibles en nuestro programa de edición musical. Bien, seguimos explorando más funciones de texto. Por ejemplo, aquí, cliqueando aquí, podemos ingresar
texto de expresión, texto de dinámica, de articulación. Por ejemplo, vamos a agregar un forte aquí. Ven cómo se me agrega el símbolo de forte. También desde aquí podemos agregar texto de expresión. Se nos habilita ese cursor, luego hacemos clic derecho del mouse para que nos aparezcan todas las opciones, ¿sí? Lo podemos reproducir para comprobar. Podemos ingresar texto de letra desde aquí también, con menú contextual. Que es lo mismo que teníamos aquí. Seguimos explorando, tenemos otros tipos de texto para agregar, por ejemplo bajo cifrado, cambio de instrumento, digitación para guitarra, por ejemplo. Siempre cliqueamos desde la nota que queremos empezar a agregar, ¿ven? Por ejemplo aquí estoy agregando pulgar, índice medio, digitación de guitarra. Seguimos explorando. Tenemos texto enmarcado, por ejemplo, que es un texto que va a estar encerrado en un recuadro. Por ejemplo, queremos poner tema A. Eso es un texto enmarcado. Seguimos explorando. Texto diminuto, por ejemplo. Texto de página en blanco. Tenemos varias opciones. Texto especial. Es cuestión de ir probando cada una porque son muchísimos las opciones que tenemos. Textos de repetición, de casillas, de símbolos especiales. Texto de tempo, por ejemplo. Cliqueamos desde donde queremos que se active. Luego hacemos botón derecho del mouse y elegimos el tempo que queremos. Por ejemplo, aquí elegí Allegro. Bien, en este video exploramos un poco lo que es la edición de texto. Espero que les sea de utilidad. Saben que en cualquier momento, si algo les pasa rápido del video, pueden darle pausa y tomar nota. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.